qué horror. Ya no importa, profe, si ya estamos. Ya. Bueno, me estaba yendo ahí toda la profunda, pero si se fijan, en la medida que uno usa ciertas palabras, uno puede volver como dicen, el papel aguanta todo. Entonces, siempre que ustedes lean noticias, bueno, yo siempre les digo lo mismo, pero fíjense las palabras, porque muchas veces van a haber situaciones que se normalizan que no necesariamente deberían ser normales. A veces hay cosas que hay que normalizarla y no hay ningún problema. Pero también ocurre, por ejemplo, como abuelito esforzado a los 80 años sigue trabajando y se levanta a las 6 de la mañana para trabajar. Entonces, claro, se muestra esto con un tono más admirativo y, claro, muchas veces usan estos tonos como para pasar normales o que son positivas ciertas cosas que quizá no lo son tanto, que no lo son. No sé. ¿Alguien, algún comentario después de haber hecho este análisis en conjunto? ¿No? Ya. ¿Seguro? Profe, que en la noticia, en la primera que vimos, se romantizó la pobreza, viendo como Claro. héroe a un niño por trabajar, siendo que el Claro. país le falló, no tendría por qué estar haciendo eso, y el fin de la noticia era como mostrarlo como héroe, cuando no es héroe. Claro, claro. Muy bien, Fabián, Fabián. Muy bien. Claro, yo creo que esa era la cuestión. Entonces, si se fijan, si bien esto uno dice, oh, PSU, pero no les sirve solo para eso, porque también nos sirve para ver cuando se romantizan cosas. Siempre, muchas veces como que pasa lo que decía ahí la Fabiana, que se romantiza la pobreza o se romantizan situaciones que son injustas. Entonces, hay que poner atención. Y muchas veces por medio de estas palabras que las ponemos acá, la intensificamos por acá, uno de repente dice, oh, en realidad esto. Como que no sé si algo aquí, bueno, esto es como una historia así, pero antes se romantizaba tanto esto de que el joven tenía que pagarse la universidad con el crédito, todo, que todos asumíamos que era súper normal. Yo creo que nadie se lo cuestionaba, como cuando yo era más chica, como cuando tenía su edad. Pero claro, pues con el tiempo uno empieza a decir como, que en realidad deberían pagar tanto y vamos cuestionándolo. Entonces las palabras importan, lo que siempre les digo. Ahora vamos a ir con otro texto y también vamos a analizar unas palabras y después vamos a ir a ejercicios de alternativas. Y como estamos de ahora, estamos súper bien. Yo creo que alcanzamos a hacerlo muy bien. Ya. ¿Quién me va a... No sé si alguien quiere decir algo más del texto anterior, porque yo creo que da para un montón de discusión. ¿O no? Bueno, si no, podemos decirlo al final. Ahora vamos a ir con otro texto. ¿Quién me puede ayudar con este? El profe Joaco ya se ofreció, así que ya ocupamos nuestro comodín. Así que ¿quién tendría la buena voluntad de leernos el texto? Nosotros lo extrañamos, nos encanta escuchar sus voces. Sin miedo, ya, si no pasa nada. Ya voy a escoger a alguien nomás. Igual, veamos quién puede ser. Ya, el Matías. Salió escogido. Pero Matías, ¿sabes qué? No sé por qué, no sé si está con el micrófono lejos, pero se escucha un poquito bajito. Sí, es que cambié los micrófonos. Ya. Así que... A ver, intentémoslo. Ahí se escucha un poquito mejor, sí, porque la otra clase lo he escuchado súper bien y ya lo escucho más bajito. Sí, cambié los audífonos, pero profe, ¿igual leo o...? Sí, no, lea, porque ahora se escucha súper bien. Voy a hacerle Adelante. zoom. Ahí sí. ¿Lo ve bien? ¿O más Sí. grande? Ya. No, estoy bien, creo. Muchas gracias. La cultura no terminaba para nosotros en la producción y el consumo de libros, cuadros, sinfonías, películas y obras de teatro. Entendíamos por cultura la creación de cualquier espacio de encuentro entre las personas, y era cultural, y eran cultura. Para nosotros, todos los símbolos de identidad y la memoria y las memorias colectivas, los testimonios de lo que somos, las profecías de la imaginación, la denuncia de lo que nos impedía, y de lo que impiden ser, no estoy con los lentes, profe, pero alcanzo de, ahí sí. Por eso, la revista Crisis publicaba entre los poemas y los cuentos y los dibujos informes sobre la enseñanza mentirosa de la historia en las escuelas, sobre los tejes y manejes de las grandes empresas multinacionales que venden automóviles y también la ideología. Por eso, la revista anunciaba un sistema de valores que sacralizaba las cosas y despreciaba a la gente.
y el juego siniestro de las competencias y el consumo que induce a las personas a usarse entre sí y aplastarse las unas a las otras. Por eso nos ocupamos de todo, las fuentes del poder políticos, de los sueños de la tierra, el cartel petrolero, los medios de comunicación. Eduardo Galeano Díaz y Noches de Amor y de Guerra. Ahí creo que Muchas sí, ¿no? gracias. Muchas Voy a gracias, bajarle el zoom. Matías. De nada, Súper profe. bien. Claro, ya, este texto aparecía en el libro, aunque no lo creo. Es que lo metió ahí colado. Ya, pero miren, vamos a analizar, bueno, lo que pasa en general con la literatura latinoamericana, que yo creo que ya lo han visto varias veces, ahí me imagino con el profe en taller de literatura igual, es que este texto tiene como harta expresión igual que están más connotativas. Entonces, claro, acá de nuevo volvemos un poco como a esto, como entre analizar e interpretar. Entonces vamos a revisar 2 frases solamente y después vamos a hacer las preguntas con alternativas. Ya, la primera. La cultura no terminaba para nosotros en la producción y consumo de libros, cuadros, sinfonías, películas y obras de teatro. ¿Cuál será la finalidad de esta parte? ¿Por qué el autor decidió partir así? ¿Por qué creen? ¿Por qué dirá como esto? Como la cultura no terminaba para nosotros en la producción. Hay que, recuerden, verlo en el contexto, ver con el resto del texto, y hay que pensar, ¿cuál será la finalidad de esta frase? ¿Cuál será? Véanlo con la frase de al ladito, ahí se les va a aclarar. Después dice, entendíamos por cultura la creación de cualquier espacio de encuentro entre las personas, y eran cultura para nosotros todos los símbolos de identidad y memorias colectivas. ¿Cuál será la función de esta primera frase? Podríamos pensarla más de una manera. Ahí se cayó el Samuel. Ya está viendo quién se cayó. Ya. ¿Cuál será la finalidad de esta primera frase? ¿Por qué el autor habrá tenido la necesidad de decir como la cultura no terminaba para nosotros la producción y consumo libre? Yo creo Profe, que, quizás para... perdón, profe. no, dale, Ya, dale. bueno. Ya, bueno. Quizás para resaltar la cultura, en realidad. Y ¿Resaltarla en qué sentido? Un poquito más. así hace el contraste con el consumismo y el desgaste hacia la gente y el mundo, en realidad. Ya, bueno. Ahí vemos una idea que tiene que ver como con resaltar el concepto de cultura que entiende el autor. ¿Ya? Y algo más, alguien agregaría algo más, porque fíjense, como que dice la cultura no es solo para esto, y después dice, entendemos la cultura como, bueno, lo dice, entendemos, a ver, dejen ver la frase que tengo, entendemos por cultura. Entonces, ¿por qué ahora este paralelo como la cultura para nosotros no es solo esto, y después entendemos la cultura tanto? ¿Qué podrá hacer? A ver quién me puede ayudar. Lo voy a sacar nomás ya. ¿Quién puede ser? La Vivi. ¿Por qué cree Vivi que habrá, ahí el Matías ya dejó la mitad del camino, nos dijo que tenía que ver como con resaltar un concepto de cultura, pero esta frase en específico, la primera, ¿por qué la habrá puesto? Porque si se fijan, yo diría que si bien lo del Matías va súper bien alineado, como que diría que esto más, la segunda frase que viene, como que resalta más el concepto de cultura que aborda el autor. Puede pedir un comodín. Acá la clave está en el verbo y al ladito de la. Es que, no sé, analizando puede ser que dice, la cultura no termina para nosotros. Eso quiere decir que para ellos la cultura no se centra en solo una cosa, por ejemplo, libros o cuadros, a lo mejor es interactuar con más personas. No sé, se me ocurre eso. Súper bien, y ahí va como que ya con lo que decía el Matías, ya encontramos como la función de incluso estas 2 partes. Porque acá, claro, cuando parte dice como la cultura no es solo esto,
o no termina acá, en el fondo es como señalar que esto no es como, bueno, podría entenderse como señalar que este no es el único concepto de cultura, muy bien, o por ejemplo, Igual, ¿no? ¿ah? Es un poco crítico igual, ¿o no? Claro, claro, igual se tira ahí como su rollo, como quizá no es lo único elemento, porque claro, uno tiende a pensar en cultura como en estos grandes elementos, como elementos que son quizá como más vistosos, o como más físicos, porque si se fijan, todas esas cosas son físicas. Sino que también en el fondo como en otro espacio. Y claro, esta otra frase viene como a resaltar o manifestar un concepto más amplio de cultura. Muy bien. Ya, el por eso se lo voy a preguntar después, y ahora esta última dice, por eso la revista denunciaba un sistema de valores que sacralizaba las cosas y desprecia a la gente. ¿Por qué el autor habrá decidido colocar esa frase? ¿Quién me puede ayudar? El Daniel. Ah, Daniel salió escogido. Ah, me siento como debería colocar, siempre pienso como los memes que podría poner después, que es como ese meme del personaje de Los Simpsons. Pero, ¿por qué cree usted que habrá puesto esta frase? ¿Cuál será la función de esta frase? ¿Qué acción hace el autor con esta frase? Básicamente. Perdón, profe, ¿cuál frase? Esta que dice, un sistema de valores que sacralizaba las cosas y desprecia a la gente. ¿Por qué el autor habrá decidido colocar esa frase? O sea, la frase es como, o sea, la pregunta es como, ¿cuál es la función de esta frase? Pero cuando le hagan esa pregunta es como, bueno, pero ¿por qué habrá decidido colocar esta frase? Que para entender que las cosas son como más sagradas que la gente. Claro, en el fondo lo que busca es dar a entender que dentro de este sistema, claro, se valoriza más a las cosas que a las personas. Lo otro que también, si se fijan, yo creo que ya más o menos, si se van fijando con estas frases, también es súper fácil sacar el tono. ¿Cuál será el tono del autor? ¿Cuál será la perspectiva del autor? Respecto Crítica a, tal vez, profe. claro, es un tono crítico, porque en el fondo, si uno habla como, si habla como de despreciar a la gente, como este sistema, claro, hay una crítica. Entonces, y también como lo que nos contaba el Joaquín al principio en esta primera frase, que como que una crítica más velada, pero claro, hay un tono más crítico. Entonces, generalmente esto de buscar la función de las palabras también nos va a ayudar a encontrar el tono más fácilmente. Y ahora vamos a la pregunta acá dice, los marcadores subrayados, en realidad son estos, por eso los voy a destacar. Si se fijan en varias partes dice, por eso, por eso, por eso. Estos son marcadores discursivos conectores, pero ahora veamos cuál será la función de ellos. A, describir las causas del por qué la revista Crisis, hoy escribí acá Superman, publicaba información heterogénea. B, enumerar las consecuencias de considerar la cultura como un todo dentro de la sociedad. C, señalar los motivos de la crisis cultural que se vivía en ese momento. D, explicar las razones del por qué la revista fue denunciada. E, mencionar las consecuencias del sistema que desprecia a los ciudadanos. ¿Cuál podrá ser esta? ¿O cuál descartaríamos? Partamos por eso de repente, que eso de repente lo ayuda a hacerlo más sencillo. ¿Hay alguna que descartarían? Diría, no, esta no es ni por si acaso. Dame, ¿cuál descartaría? ¿Cuál diría que no es? La Daphne no puede hablar porque me había dicho que había salió y va a escucharnos. Ya, entiendo. Sí, porque yo decía, la Daphne no la había oído. Ya, gracias por la información, Daniel. Chiquillos, ¿cuál descartarían? ¿Cuál estinca que no es?
o entre cuáles están, porque eso también siempre ocurre que uno queda como entre 2 o 3. ¿Cuál podrá ser? Yo descartaría la D. ¿La D? Sí. Ya, hoy la estoy poniendo como si fuera. Ya, esa la descartamos. Ya, ¿alguna otra o entre cuáles están? Profe, yo siento que puede ser la E, pero no estoy segura. Ya, no estamos seguras, pero la E es una candidata. ¿Hay alguna otra que vean que puede ser una candidata? Uno dice, hoy, si estuviera en quien quiere ser millonario, quedaría entre 2. ¿Cuál sería la otra que podrían quedar? ¿Cuál descartarían? Profe, personalmente creo que podría ser la A igual, porque se centra mucho como en conectores de consecuencia. Ya. Por eso la revista denunciaba, por eso la revista Crisis publicaba, se centra Mm, mucho en lo que escribe la revista. claro, claro. Ya hay ahí un buen nexo y ya descubrió que el por eso en el fondo es un conector que no expresa relaciones de consecuencia. Ya, está bien. ¿Y hay alguna otra más que les quede? ¿Otra que descartaríamos? ¿O no? Yo voy a descartar una. Les voy a hacer así como ¿quién quiere ser millonario? Cuando sale el comodín. Vamos a descartar esta. Señalar los motivos de la crisis cultural que se vivía en ese momento. Porque si bien no nos menciona exactamente los motivos de la crisis cultural. Ya, entonces estamos entre 2. El Matías y la Vivi ya nos da algunas pistas. De enumerar las consecuencias de considerar la cultura como un todo entre la sociedad. No pareciera como ser hasta ahora una opción tan fuerte, la dejamos ahí. Pero, ¿cuál creen finalmente que es? ¿Cuál creen así? ¿Cuál creen que es? ¿La A, la E? O de repente alguien cree que es la B. ¿Quién se la juega? Ya, porque alguien más me diga una. Si ya han habló ya el Matías y la Vivi. ¿Cuál es? O no, redoble de tambores nomás. Yo me voy por la A. Por la A. Sí, era la A. Esta estaba difícil. Más que nada porque todas no hablan como consecuencia, motivos, razones, causas. Entonces no había ninguna que pudiéramos descartar así solamente porque veíamos que tenía otro. Pero claro, y en además lo plantean, esto es una trampa, ¿ven? Si se fijan, esta gente es tramposa. Lo pone como describir las causas cuando por eso lo asociamos generalmente a consecuencias. Pero, como veíamos, sería como por eso la revista Crisis publicaba, por eso la revista anunciaba, por eso nos ocupamos de todo, la fuente. Y ahí también vuelve a hablar como esto de la información heterogénea. Entonces, claro, acá al principio nos dice que la revista no solo cubre cuentos, dibujos, sino que también está enseñada, o sea, ¿cómo lo dice el autor? Estos informes sobre la enseñanza mentirosa lo dice, pero también acá dice que se ocupan de distintos temas. Entonces, claro, era la letra A. La E era un buen distractor, porque también, claro, por eso lo asociamos a consecuencia. Entonces, primero, por eso era un buen distractor, pero si se fijan, si bien no habla de que el sistema desprecia a los ciudadanos, no se centra tanto en expresar las consecuencias, no nos dice como, por ejemplo, aunque acá igual lo hace un poco, dice la revista anunciaba un sistema de valores y el juego siniestro de la competencia y el consumo que induce nos señala acá una consecuencia, es cierto, pero si se fijan en todas las veces que habla por eso, se centra particularmente en la revista Crisis. Entonces cuando pasa esto, que ahí tenemos muy buen distractor, que encontramos que igual cumple, hay que revisar, hay que comparar las dos. Ahora vamos a seguir con otra.
Ya, vamos a ver esta otra. Ya, esta igual, esta yo creo que se les va a hacer un poco más sencilla. Ya, ya voy a leer esta, solo porque es viernes. El siguiente texto corresponde a una entrevista concedida por el escritor Gabriel García Márquez con motivo de la publicación de su último libro, Noticia de un secuestro, de la revista Cambio 16. Periodista. Noticia de un secuestro es un libro cuyos protagonistas tienen nombre y apellidos conocidos y hablan por teléfono con su autor. ¿Qué tan difícil le resultó escribirlo? Escritor. Todo el libro es difícil. Cien años de soledad fue difícil por la enorme carga mística que llevaba dentro. El otoño del patriarca lo fue también por la carga de ficción histórica, y Noticia de un secuestro es por su enorme carga de realidad periodística. Periodista. ¿Y usted que ha inventado un chocolate que hace levitar? ¿No podría levantar los detalles a su antojo? Escritor. De poder, se podía, pero el reto era jugar limpio. Lo que yo quería era escribir un reportaje con todas sus leyes, y en ellas no cabe la invención. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de la expresión jugar limpio? A. Contar una historia en que tenga cabida la invención literaria. B. Relatar los hechos sujetos a las leyes. C. Narrar una historia respetando a sus autores. D. Publicar una novela inédita en la historia de la literatura. E. Escribir siendo fiel a los hechos acaecidos de la realidad. ¿Qué sentido adquiere? ¿Cuál será la función en este caso? La E, La E, ¿ya? ¿Por qué sería la E? no sé, relacionar palabras. Ya se relacionan las palabras. ¿Alguien diría que hay otra que les parece o que podría ser, o están de acuerdo con que es la E? ¿Alguien cree que podría ser otra o están de acuerdo con que es la E? Ya, ¿quién se anima? La Jazmín. Jazmín, ¿cree que podría ser otra o cree que podría ser la E? A mí me suena más la E. ¿La E también? Sí. Ya, la E. Llevamos 2 votos para la E. Y claro, acá era la E. Tararán, acá debería salir confeti, todo ahí. Pero sí, era la E. Porque ¿qué hay en común entre jugar limpio? ¿A qué, en el fondo, esta expresión, qué significa? No salirse de las reglas o no salirse de lo establecido. Claro, no salirse de la regla establecidos, que en este caso era ser fiel a lo que ocurrió. Muy bien, excelente. Acaban de obtener 3 yumbitos. Claro, y ahí la última frase es un reportaje con todas sus leyes y en ellas no cabe la invención, ¿cierto? Claro, maravilloso, excelente. Muy bien. Vamos por el último y acá terminamos. Hoy día yo les dije que hoy primera vez que no me alargo tanto. Así que ya, y esta alguien me lo tiene que leer porque yo leí la anterior. ¿Quién podría leerme? ¿Quién podría tener? Bien, tenemos una baja porque no podía leer. No ya. cambia. ¿Ah? No se ha cambiado. Ay, no cambié, escucha. Ahora sí. Ahora sí. Este es muy cortito. Ya. A ver, ya. Samuel, ¿podría leer este texto que es muy cortito? Sí, profe. Ya. Tengo mis ojos en un folleto oficial, en color rosa, titulado Recomendaciones para el uso no sexista de la lengua. Las intenciones son buenas, para evitar estereotipos aplicados a las mujeres para luchar contra la discriminación y la desigualdad. Nada más plausible. Sin embargo, el citado documento tiene mucho que considerar, ya que piensa ir contra los propósitos gramaticales. Muchas gracias, Samuel. Ya. Acá sí si se fijan, pregunta antes de la otra. ¿Cuál es el tono de este autor? Claro, es crítico, como que al principio hay como buena onda y de repente, ya, creo que ya di las suficientes pistas.
¿Qué función cumple el conector en negrita? La A. Claro, ya, hoy acá iba a ponerle más intriga y Excelente. claro, pero evidentemente acá si se fijan, y siempre que haya un sin embargo, es contraposición, cuando uno dice como, no, tu trabajo está maravilloso, sin embargo, claro, puede que ahí encontremos una cierta restricción, algo que está como en cierta relación así como, un poco como una es positiva, la otra es negativa. Entonces, claro, acá contrapone un poco lo que dijo anteriormente. Así que muy bien, chiquillos. Ya. Vamos a terminar la clase por hoy, porque se hizo muy corta. Yo pensé que lo íbamos a demorar más, pero nos demoramos un poquito menos. Y yo creo que la próxima semana vamos a traer más ejercicios para que puedan ejercitar. Yo estoy pensando en enviarles un formulario cortito para que vamos a hacer en clases, no se lo voy a mostrar antes, para que podamos practicar también. Pero ya, ¿qué les quedó claro un poco cuál es la función? ¿Qué dirían ustedes que aprendieron hoy día? ¿O en qué se fijarían para reconocer la función de una palabra o una frase? Profe, ¿Mm? yo creo que fundamentalmente lo primero, el contexto y Claro. la oración de alrededor. Yo creo que eso es lo primero. Claro, muy bien, excelente, excelente. Claro, hay que fijarse siempre en el contexto, porque por ejemplo, esta frase podríamos podríamos haber hecho el ejercicio típico de conectores, que el ejercicio, cuando hacía el ejercicio de conectores, era como que, claro, faltaba este conector, y ahí, claro, uno ahí decía, bueno, estas dos ideas son un poco contrarias, entonces, claro, tendría que ir un conector de este tipo. Pero sí, hay que fijarse siempre en el contexto, porque una palabra de repente puede tener un sentido en una oración o una función, y si cambiamos de texto va a tener otra función. Muy bien. ¿Algo más que se van a fijar? ¿Qué más se fijarían? ¿Algo más? ¿O el profe Joaquín? ¿Algún comentario? Simplemente reafirmar lo que usted dijo también, profe, que no tenemos que olvidar el proceso de primero darnos cuenta de qué tipo de género es, ¿cierto? Eso es esencial. Y después también lo que hemos hecho todo este rato, que también es ver el tono, ¿cierto? Claro. Creo que todo el texto como un gran cuerpo nos sirve para darnos cuenta también de su contenido más puntual, que son estas frases, o oraciones, o conectores, o palabras, ¿cierto? Claro. Sí, súper lo que dice el profe Joaquín. Si se fijan, como que esto va como al ladito de tono. Como que esto o nos vamos a dar cuenta antes del tono y después del sentido de las palabras, o al revés. Por medio de las palabras se van a dar cuenta van a dar cuenta del tono. Pero están como bien amarraditos. Están súper amarrados. Así que eso, chiquillos y chiquillas, terminamos muy pronto hoy día. Estoy muy impactada. Pero de todas maneras, les deseamos que tengan un buen viernes, que descansen. Vamos a ver el tema del horario, porque quizás sí, yo creo que podría ser que partiéramos a las 4, y así, claro, saldríamos un poquito antes, y cualquier duda, pregunta que tengan, nos cuentan. Igual estén pendientes de la página del DENRE por si hay novedades, y vamos a estar atentos y atentos. Un abrazo, chiquillos, cuídense, ánimo. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Muchas gracias, cuídense. Chao, profe, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana, muchas gracias. Lo mismo, que tengan un excelente fin de semana.